Estos días es muy común que escuchemos la expresión crímenes de guerra. Generalmente lo asociamos a las atrocidades que se cometen hacia niños, hacia mujeres, hacia personas que han sido tomadas como rehenes o esclavos y hacia el ataque de personas civiles que no tienen que ver directamente con un conflicto, que no son parte, por decirlo así, de la armada o de la milicia. Lo hemos visto estos días claramente en el conflicto entre Israel y Hamas, ya sea de un lado o de otro, suelen ocurrir estos crímenes de guerra. Pero lo que queremos dejar en claro es que los crímenes de guerra ocurren en todas las guerras, han ocurrido en todos los conflictos a lo largo de la historia, sean conflictos civiles o sean conflictos militares. Generalmente la guerra en sí misma, por su naturaleza, tiende a poseer estos elementos de exceso. En guerras incluso europeas, ocurridas hace unos siglos atrás, también ocurrieron crímenes de guerra. Generalmente en todas las guerras, antiguas o modernas, sean de Europa, de Medio Oriente, de cualquier parte del mundo, existen crímenes de guerra. Se cometen atrocidades, se pasan a llevar derechos fundamentales. Así que es bueno tener en claro esto para evitar algunos errores conceptuales o ideas que generalmente en la actualidad circulan mucho con respecto a el pueblo de Israel en la antigüedad, al Dios de Israel que aparece en algunos relatos y que es lo que vamos a analizar hoy. Por eso, en primer lugar, tengamos en claro lo siguiente: siempre han existido crímenes de guerra en todos los conflictos en la historia humana. Decimos todo lo anterior porque es muy común actualmente escuchar y ver a través de la red teorías que apuntan a la existencia de alguna entidad malvada, malévola, que estaba detrás de esos exterminios, masacres y crímenes que cometió el pueblo de Israel en la antigüedad, cuando por ejemplo tomaba una aldea, capturaba mujeres, mataba niños, quemaba a inocentes, etc. Es normal que con las gafas o con los lentes del hombre moderno miremos sucesos pasados y entonces creamos que una entidad maligna estaba detrás de estos acontecimientos. Decimos porque en los textos del Antiguo Testamento aparece un Dios aparentemente ordenando estas masacres. Podemos llegar a la conclusión de que el Dios de Israel era una especie de demonio, un demiurgo, un ente maligno que estaba dando estas órdenes. Es muy común estas teorías que circulan desde hace varios años y que han sido replicadas y son repetidas sin ningún análisis un poco más profundo que involucra lo que comentamos al principio, de que hay en todas las guerras, en todos los eventos bélicos, existen y ocurren generalmente crímenes de guerra. Entonces ahora vamos a desenmarañar un poquito por qué se suele crear esta confusión y se asocia una cosa con la otra y se repite una teoría que parece atractiva, parece ahí misteriosa y que a muchos les llama la atención y les captura la imaginación y les hace creer de que efectivamente había una entidad malévola ahí ordenando estos crímenes, ya sea un extraterrestre, un espíritu o un demonio. Vamos ahí a analizar si realmente este concepto es válido o no. La verdad entonces es la siguiente: el pueblo de Israel, al igual que todos los pueblos de la tierra que han peleado batallas, que han participado en guerras, cometió crímenes de guerra en sus acciones bélicas
en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los israelitas están en el periodo de cautiverio, en el destierro en Babilonia, comienzan a redactar bajo el sacerdocio y posiblemente bajo la guía de Esdras una serie de relatos que querían darle un pasado épico a Israel. La idea era reescribir la historia y dar a entender de que Israel tenía un respaldo divino. La razón es que el ego de Israel como nación había sido destruido, había sido aniquilado cuando estuvieron esos aproximadamente 70 años en el exilio. Entonces, en ese tiempo, todo lo que es la casta sacerdotal se encarga de tomar relatos antiguos que están esparcidos por aquí y por allá. Incluso dentro del Antiguo Testamento los podemos detectar, como el libro de las guerras de Jehová, algunos asuntos de los reyes pasados. Ellos toman esos relatos que están dispersos en varios libros, los funden, los recrean e incluso toman elementos de la literatura sumeria como el diluvio y otros asuntos y crean el Génesis y crean los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos actualmente. Y se encuentran con crónicas, con relatos de guerras pasadas, en donde efectivamente se cometieron crímenes de guerra, como en todas las guerras. Pero al presentar esta nueva narración al pueblo y al crear una especie de nueva religión, con una nueva moralidad, con una nueva ética, era un poco fuerte, era un poco impactante contar de que Israel había cometido, como todo pueblo, crímenes de guerra. Entonces los sacerdotes judíos en la redacción colocaron que estas acciones habían sido ordenadas, dirigidas por la providencia, por Dios mismo, por Yahvé, conocido actualmente también como Jehová. Y fue esa decisión la que hizo que se viera el pasado con otra óptica, que las guerras que Israel cometió y las atrocidades que cometió en esas guerras fueran reinterpretadas como causadas o ordenadas por la divinidad. Es como que la guerra, por ejemplo, de Medio Oriente, que ocurrió hace años atrás, la guerra de Afganistán, fuera reescrita en el futuro y en 200 o 300 años más Estados Unidos dijera que fue ordenada por un profeta, fue dada a conocer por la voz de Dios, que se le apareció a tal presidente, etc. Es algo muy parecido a lo que ocurre con una de las primeras cruzadas, donde posteriormente los papas reinterpretaron esto y dieron a entender de que Dios, la Virgen o un niño milagroso se había aparecido y había ordenado el accionar de la primera cruzada. Es el mismo fenómeno, es reinterpretar y reescribir la historia mirándola desde otro ángulo, con otras causas, pero en épocas futuras. Eso mismo ocurre un poco con la guerra de Israel, que Israel había cometido y había acometido, en las cuales había participado en siglos pasados. Y también ocurre con los desastres de la naturaleza, eventos que ocurrieron como grandes inundaciones, como destrucciones asociadas a sismos, volcanes o explosiones de magma o meteoritos ocurridas en determinadas ciudades.
Es así como nace el tema del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, destrucciones naturales o las plagas de Egipto, y son achacadas a la divinidad. Así que si usted lo analiza bien, esa es la razón principal por la cual se asocia a Dios, a Yahvé, a estos eventos. Así que cada acción ocurrida en el pasado debe ser analizada con este concepto, analizada de esta forma para no perdernos y para no sacar interpretaciones equivocadas, porque no podemos llegar a la conclusión de que cada acción, cada terremoto, cada evento que ocurre, cada desastre natural o cada guerra moderna es causada por seres sobrenaturales, por demonios, por entes malignos, etc. Eso sería retroceder un poco a religiones primitivas, a conceptos primitivos, en donde cada suceso de la naturaleza era achacado a una fuerza sobrenatural, o en este caso cada guerra era achacada a una fuerza sobrenatural. Es muy importante no perdernos en eso, porque lo que llegó a existir y que está narrado en la Biblia es producto de una serie de circunstancias que se acumularon a través de los siglos y que fueron escritas finalmente. Por lo tanto, es bueno no perdernos ni desenfocarnos en creer que tampoco estos eventos del pasado fueron causados por entes sobrenaturales, por un demonio que deseaba sangre, un demiurgo, etc. En realidad, los seres espirituales muy poco están interesados en conflictos físicos. De hecho, el libro Durantia demuestra de que hasta cierto punto les repudian, les causa repulsión los métodos primitivos que tenemos nosotros para resolver los conflictos a través de la fuerza física, e incluso a los seres rebeldes como Caligastia o Lucifer les causa cierta repulsión algunos asuntos crueles que cometemos los mismos seres humanos por nuestra propia condición primitiva. Se dice que inclusive hasta cuando Jesús es ejecutado por los romanos, eso le causó cierto rechazo a Caligastia por el método primitivo, por la forma primitiva y cruel en la que fue ejecutado Jesús. Aunque él indirectamente que colaboró con cegar la mente de los judíos para que no recibieran al maestro, Lucifer, Caligastia y Satanás no tuvieron que ver en la ejecución material de la muerte de Jesús. Eso fue enteramente causado por seres humanos primitivos. Así que es bueno que no nos perdamos y que tengamos claros estos conceptos, y que la revelación también de Urantia nos ayuda a entender. Los seres espirituales, sea de cualquier naturaleza buena o mala, tienen repulsión por la forma primitiva de violencia que tenemos. La materialización de las guerras, la consecución de las mismas, cómo se concretan, es finalmente asunto humano. Lo que sí podría achacárseles a ellos es la siembra un poco de esas ideas de los derechos de los grupos, de la separación, de la división. Pero la materialización de esos impulsos violentos, animales, inherentes al hombre, son producto
de nosotros mismos. Es cierto que detrás de las guerras, modernas sobre todo, pueden haber causas geopolíticas, económicas, de venta de armas, de intereses geoestratégicos, de ambiciones expansionistas, etc. Hay muchas razones que el hombre, a través de su mente más moderna y de su egoísmo, añade como factores resultantes de una guerra. Pero detrás de todo eso aún persiste ese impulso básico, esas energías acumuladas que se acumulan como un ingrediente y explotan en determinado momento bajo una resolución violenta a través de un conflicto. Esas causas inherentes, primitivas, están presentes todavía, existen dentro del ser humano y buscan la forma de una evacuación a través de a lo mejor algún asunto sociológico, económico, en donde el hombre trata de canalizar, regular ese impulso. Pero ese impulso ancestral, violento, de resolver los problemas mediante un conflicto o una guerra, es parte de la naturaleza y de la herencia animal aún primitiva del hombre. Coloquemos un ejemplo. Cuando en una familia, en un hogar, se reúnen determinadas personas y conviven en un espacio cerrado mucha gente, tarde o temprano esos ingredientes van a generar tensiones, van a generar peleas y van a generar discordia. De la misma manera, cuando se dan ciertas circunstancias en donde los países interactúan entre sí, rozan, se chocan o tienen problemas limítrofes, también ocurren estas explosiones acumuladas de esa energía ancestral primitiva, animal que tenemos adentro. Y como dije antes, pueden buscar el disfraz de la acción económica, pueden haber oportunistas que saquen provecho de las mismas, se pueden canalizar bajo varios disfraces, pero las causas primitivas, atávicas, animales, están aún presentes dentro de nosotros.